Jesús. Te glorifica. Mi buen Jesús, en todo tiempo. Bendito Dios, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Es un gusto volver a saludarles. Tenemos el privilegio de estar ante la palabra de Dios. 9 de abril. Casi, un día ha finalizado ya. Mucha gente ya está por descansar, por estar en sus camas. Y nosotros, como expresar nuestra fe o alimentar nuestra fe con aquello que nos ha llenado de gozo y de esperanza. Así de que es para mí un privilegio grande poder compartir una vez más una porción de la palabra de Dios, esperando que sea de mucha edificación. No sé cómo está el sonido, hermanos, ahí si me pueden avisar si está muy fuerte o si está muy suave la música o mi voz es muy suave, pues a lo mejor me pueden decir. Dios les bendiga, Dios bendiga ya a los hermanos que están dándose cita a este lugar. Vamos a comenzar este precioso momento de devoción haciendo una oración y pidiéndole a Dios que nos bendiga. Muchos de ustedes ya vienen de un devocional familiar, así de que ya se nos adelantaron. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, por el momento que nos concedes de invocar una vez más tu nombre, Señor. Tu palabra dice que donde quiera que el nombre de Jehová se invocare, allí habría salvación. No dudamos que en cada casa, en cada hogar, tu mano, tu misericordia, Señor, se está manifestando. Grande, poderoso eres tú. Queremos leer tu palabra y te pedimos que nos hables en ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Espero que puedan escucharme bien, hermanos. Así de que si alguien me puede confirmar si se oye bien o si se oye muy fuerte la pista, le agradecería muchísimo. Dios les bendiga grandemente a los hermanos que ya se dieron cita a este lugar. Quiero entonces invitarlo a usted a considerar la palabra de Dios, la cual está en Efesios capítulo 4, del versículo número 14 al 21. Quiero a través de este texto poder animarnos en la fe a poder seguir adelante. Dice la palabra de Dios como está escrita. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero entonces hablar un pequeño tema a esta reflexión y es que quiero decir lo que el apóstol Pablo dijo: por esta causa doblo mis rodillas. Los cristianos en este tiempo de crisis estamos llamados siempre a mantener la oración, a seguir orando, a seguir buscando el rostro de nuestro Señor. Pero ¿por qué oramos? ¿Por qué pedimos? La palabra de Dios siempre tiene el mensaje para nuestras almas. El apóstol Pablo es usado por Dios y escribe esta parte de la Escritura para expresarle a los hermanos que estaban en la iglesia de Éfeso por qué él oraba. ¿Por qué él doblaba sus rodillas? Seguramente usted dirá, pero que los cristianos o los hermanos no se cansan de orar, o ¿por qué orarán tanto? Y es que la realidad es que tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso que oye nuestra oración, pero que también está dispuesto a contestar nuestra oración. Así es de que si usted es de los que ora, Dios les bendiga.
Si usted es de los que tienen solo el deseo, pero no ora, Dios lo bendiga, pero es tiempo de comenzar a buscar al Señor y pedirle que Él nos ayude. Quiero entonces decirle a usted esto. ¿Se ha preguntado usted por qué oramos? ¿Por qué la oración la entendemos como un medio de comunicación con el Padre? Y es que la oración junto a la alabanza, la obediencia, el temor a Dios son armas poderosas para el cristiano. Nosotros debemos comprender lo que el apóstol Pablo también dijo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Sabemos que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Es decir, que hay situaciones, como lo diría el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, del capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, nuestras batallas no son carnales. Por lo tanto, estamos llamados a tomar las armas de nuestra milicia, pero no una milicia carnal, sino una espiritual. Y por eso el apóstol Pablo también en Efesios va a decirnos que somos llamados a cubrirnos de toda la armadura de Dios para que al final de todo hayamos soportado todo y estemos firmes. Y es que como personas, como cristianos, en cualquier momento vamos a ser tentados, vamos a ser probados, vamos a tener dificultades, vamos a tener tribulaciones, pero no estamos solos. Para eso la Biblia nos está llamando, la Biblia nos está aconsejando a que debemos tomar de Dios. Ahora, hablando de la oración, es una de las armas que el creyente tiene para enfrentarse a los momentos tan difíciles que la vida nos presenta. Yo quiero preguntarle a usted, hermano, seguramente habrá pasado momentos de desánimo, habrá pasado momentos en los cuales se siente decaído espiritualmente. De repente viene una fuerza, viene algo que usted no lo pensó. ¿Sabe qué es? Hay gente que ha orado por usted, hay hermanos que han estado orando por usted, y eso es lo que quiero decirle. Oremos por nuestros hermanos, oremos por nuestras hermanas. Usted no sabe la batalla, la lucha que mi hermano puede estar pasando, pero si sabemos o si tenemos la confianza de que Dios nos oye, es el tiempo entonces para que sean fortalecidos, para que reciban fuerzas, como dice en el capítulo número 14 de Efesios, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Oiga, lo primero que va a decir es el ser fortalecidos con poder. Esto es lo que nosotros necesitamos, hermanos, fortalecernos, pero es por eso también necesario que oremos. Probablemente nosotros no sepamos quiénes de nuestros hermanos, de nuestra familia, puedan sentirse débiles hoy en la fe, pero usted puede orar por él. Es más, ¿cuántas veces usted se ha sentido débil, pero alguien ha orado por usted? Y mejor que ello, Dios vela para ayudarle, para fortalecerle. Ahora, Pablo dice, para que sean fortalecidos, para que reciban de Dios la fuerza. Es decir, para que en nuestra debilidad saquemos fuerzas. De eso también habla el escritor de Hebreos, que dice que hay hombres que por la fe sacaron fuerzas de debilidad, que hicieron grandes proezas porque se mantuvieron esperando, teniendo fe en el Señor. Pero esa fe solo puede venir de una comunión con Dios. Ahora, Pablo, cuando escribió esto, dice la escritura que él estaba preso. En el capítulo número 3 de Efesios, en el versículo número 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Es decir, Pablo se identifica como una persona que está prisionera, es decir, en la cárcel. Más bien, se identifica como alguien que está en la cárcel, pero se identifica como un prisionero de Cristo. Y esto a mí me llama la atención, porque él no se consideró un prisionero de las cadenas. Él no se consideró un prisionero de la enfermedad. Él se consideró un prisionero de Cristo. Y eso es hermoso saberlo, hermanos.
No es que los cristianos no padezcamos, no suframos, pero sabemos que hay algo más maravilloso. La filosofía le llama utopía. La gente le dice que eso es una locura. Nosotros le llamamos fe, le llamamos esperanza. Sabemos que nuestras cadenas que están ahí atándonos, un día se van a romper, que se va a romper la enfermedad, que se va a ir la angustia, porque tenemos a un Dios grande que obrará por nosotros. Así es de que depende de usted considerarse. Usted puede considerarse esclavo. Yo soy esclavo de esta gripe. Si usted quiere, considérese así. Pero hay alguien que dijo: yo no me considero esclavo de esta gripe. No me considero esclavo de esta enfermedad. Me considero esclavo de Cristo y a quien le sirvo aún en medio de estas prisiones. Ahora, qué hermoso. Por eso en Hechos capítulo número 16, versículo número 25, también dice la Escritura que un día Pablo y Silas fueron llevados prisioneros a causa de un alboroto que se había formado. Pablo tiene la oportunidad de testificar, pero allá donde fueron puestos, en lo más remoto de ese calabozo, ahí el poder de Dios llegó. Y me encanta porque dice la Escritura de que los pusieron en lo más profundo. Pero también ellos estaban amarrados con cadenas. Ellos estaban amarrados, los habían puesto en un cepo. Es decir, probablemente un cepo es como una especie de madera que tiene espacio para meter las manos, probablemente los pies o la cabeza. Y estaban ahí totalmente atormentados. Pero ahí es donde vamos a decir que hay pequeñas cosas que los cristianos tenemos y que no nos damos cuenta del poder que está en ellos cuando lo hacemos con fe. Dice la Escritura que en medio de esa situación, estos hombres no tenían nada más, sino solo la compañía de Dios, solo la presencia de Dios. Y en ese instante comenzaron a cantar himnos. No tenían cadenas. A mí me encanta pensar esto, porque hoy con el tiempo los cristianos hemos desarrollado cadenas de canto, de coros, y nos gozamos. Pero Pablo y Silas esa noche no tenían cadenas de coro. Lo que tenían era una gran fe en el Señor. Y comenzaron a cantar himnos, comenzaron a adorar al Señor, y hubo un estruendo. Las cadenas se rompieron, hubo un terremoto, se cayó. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Ahora, me encanta que si en Efesios capítulo 3, Pablo se describe como un prisionero de Cristo, en Hechos capítulo 16, muchas personas identifican a Pablo como un prisionero del gozo. Así es que yo no sé la condición en la que usted esté, pero si está sufriendo, quiero invitarlo a que no se declare prisionero de la enfermedad. Quiero invitarlo a que no se declare prisionero de la angustia, ni prisionero del temor. Probablemente haya gente que está enferma hoy de esta situación o que tiene el miedo de este virus. Hermanos, no nos declaremos prisioneros del virus, declarémonos prisioneros de Cristo. Y en medio de la angustia, adoremos el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esas cadenas se rompen, porque el poder de Dios es grande y algo va a hacer Él por nuestras vidas. Así es de que sigamos acá con la lectura. Dice que ellos estaban ahí gozosos. Una vez más le pregunto, ¿de qué se considera usted esclavo o prisionero? Por favor, no se declare prisionero de la tristeza, de la soledad. Hay un Dios que quiere amarlo, hay un Dios que quiere liberarlo, su nombre es Cristo Jesús. Todavía dice el escritor de Isaías, no se ha grabado mi oído para oír. No, sino que el Señor está ahí, ni se ha cortado su brazo. Él sigue siendo misericordia, salvación para la vida del hombre. Ahora, no escuchaban la pobreza ni la enfermedad. No se declaraban esclavos ni de la pobreza ni de la enfermedad. Tal vez lo que usted está pasando hoy es un mal momento, pero pronto va a venir su respuesta. Como allá en aquel libro hermoso de Ruth, donde dice de que en Belén, que es traducido como la casa del pan, hubo hambre, pero después Jehová visitó Belén para darles pan. Es decir, la palabra de Dios, la promesa de Dios llegó no solo en palabras, sino que también materialmente. Dios bendijo a esa nación. Bueno, una persona dijo, nosotros no somos pobres, solamente que hoy nos hemos quedado sin dinero. Si usted está así, a lo mejor está triste porque no recibió el bono, el beneficio, lo que haya sido, o alguien no le ayudó, o su esperanza en esta tierra se ha marchitado, porque todo pasa. Lo único que no va a pasar es la palabra de Dios. Quiero animarlo a que no se declare ni esclavo de la pobreza, ni
como diría el apóstol Pablo, ni prisionero de la pobreza, sino de Cristo, porque cuando servimos a Él tenemos una recompensa grande. Dice también que quiero compartirles una experiencia. Los hermanos que son de la iglesia me conocen, saben que una vez había un hermano que estaba enfermo, un vehículo lo atropelló, lo golpeó, lo dejó sin caminar. Entonces cuando yo iba a visitar a este hermano, yo le decía, yo iba triste porque miraba la vida de este hombre y decía, wow, ¿qué le habrá pasado a este hombre? Está necesitado. Pero mi sorpresa es que cuando yo llegaba donde él siempre tenía una sonrisa. Hermano, ¿cómo está? Y él me decía, mi cuerpo está enfermo, pero mi alma está sana. Decía, este hombre murió, pero me dejó una gran enseñanza, y eso quiere decir que hay enfermedades que van a tocar nuestro cuerpo, que pueden dañarnos, pero nuestra alma tiene que irse rejuveneciendo en el Señor, tiene que irse gozando en el Señor. En Hechos 16, Pablo y Silas cantaban himnos. ¿Por qué? Porque la adoración, la oración son elementos. Bueno, alguien dijo por ahí que estaban canceladas las reuniones en los templos, estaban canceladas las reuniones masivas, pero la oración, la adoración, la intimidad es algo que no está cancelado. Usted y yo podemos hacerlo cada día, cada momento. El Padre nos está llamando a adorarlo, el Padre nos está llamando a exaltarlo, así es de que en su momento, en su instante, busque esa intimidad con Dios. Dice que un terremoto rompió las cadenas. La alabanza y la oración nos invitan. Qué hermoso es. Quiero animar, hermanos, porque hoy más que nunca nuestra fe debe estar viva. Pero voy a decirlo, de repente hay gente que si no está en una iglesia no puede cantar. Error, usted tiene que cantar a Dios, esté o no en una iglesia. Donde quiera que usted esté, allí tiene que adorar al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra fe no se quedó encerrada en un templo. Mi Cristo no se quedó encerrado en un templo. Mi Cristo no se quedó ahí en un madero. Mi Cristo resucitó, es vivo y vive por los siglos de los siglos. Él te acompaña donde vayas, donde estés, ahí está Él. Entonces tienes que tener una alabanza y una adoración viva que nos invite. Recuerdo una experiencia hace años, no recuerdo, tal vez algunos hermanos de la iglesia, hermano Noé, no recuerdo, fuimos a una actividad allá a los Planes de Rendero, me parece que era, y cayó una tormenta fuerte, la energía se fue, allá hacía un frío horrible con esa lluvia, nos cayó la lluvia porque estábamos guardando el sonido, yo creo que mis hermanos se van a acordar, y de repente se va la energía eléctrica, está todo apagado, pero qué bueno que la adoración no se apaga aunque se vaya la energía. Qué bueno que el gozo no se apaga aunque se apague la luz. Un joven con una guitarra comenzó a cantar y los que estábamos dispersos comenzamos a llegar al lugar de la adoración. Qué hermoso es cuando la alabanza nos invita. Qué hermoso es cuando la oración nos invita, cuando no es algo que lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer, no, sino que nos invita a buscarlo. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos un corazón deseoso de Él. Esa noche adoramos a Dios. Esa noche no éramos los invitados para adorar, sino para llevar el sonido. Pero ese día nos convertimos en adoradores, sin energía, sin ningún instrumento, sino nuestras gargantas y nuestro corazón. Probablemente esto es lo que ocurrió cuando Pablo también adoraba. Los presos oían, la gente decía, bueno, pero estas personas están presas y ¿qué los motiva a orar? ¿Sabe qué nos motiva? Es la fe. Y como dije ya, el mundo puede llamarnos locos. Como dirían los filósofos, a esto le llaman una utopía que dice de que Cristo un día va a venir por su iglesia, que es una forma de escape de estos males de la vida. Hermano, amigo, nuestra fe no puede estar separada de la razón. Hay un Dios que creó el cielo, la tierra, el mundo, que fue dañado por el pecado. La obra de Cristo lo redime, pero no termina ahí. También Cristo un día va a venir por su iglesia, va a arrebatar a su iglesia, y aquellos que sean pueblo del Señor van a estar con Él, gozando de la presencia de Dios. Si quiere, el mundo puede llamarle utopía, si quiere puede llamarle locura. Lo que nosotros creemos es que es fe y que un día Cristo viene por su iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, esa experiencia sin límites quebró los corazones helados. Esa experiencia sin límites
rompió los corazones, la gente estaba dispersa, tenía frío, pero eso es lo que yo quiero animarlo. Hoy la gente tiene frío, la gente está dañada, la gente está herida, la gente está atemorizada, que en su casa, como dice el libro de los Salmos, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, que se oiga ese canto, pero un canto que invite a la adoración, un canto que invite a exaltar al Rey de Reyes. Ponga usted a imaginarse cómo se habría escuchado aquel canto cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo. ¿Cómo habrían cantado ellos? ¿Todos tímidos? ¿Todos afligidos? No, ellos cantaban: echó a la mar los carros de Faraón. ¡Hey, hey! Eso invitaba a que la gente adorara, la gente iba a escuchar eso. Ahora, ¿sabe que también Jesús habló acerca de la oración? Lucas capítulo número 19, versículo 46. Jesús dijo que su casa sería llamada casa de oración, pero la gente la había llamado o la había convertido en cualquier otra cosa. Por ejemplo, el templo era un lugar de sacrificio. El templo era un lugar de adoración. El templo también era un lugar de santidad. Por alguna razón, toda esta figura, o por lo menos lo que debía de contener, perdió su sentido. El sacrificio se volvió vano, la adoración se volvió muerta, la santidad era algo de lo que se carecía, aún en los tiempos de aquel hombre, de aquel sacerdote, ¿cómo se llamaba? Creo que se llamaba Elí, que tenía 2 hijos que eran malos, hermano, esos sí eran malos. Pero desde mucho tiempo estos principios se perdieron. En los tiempos de Jesús también esto se había perdido. Por lo tanto, Jesús un día tiene que llegar al templo y le dice: mi casa se llama casa de oración. Ahora, ¿por qué hablo de esto? ¿Por qué hablo de la oración? Porque Pablo en el capítulo 3 de Efesios está hablándole a los hermanos que están en la iglesia de Éfeso, pero ahora a todos nosotros, y nos está diciendo: por esta causa doblo mis rodillas. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermanos, necesitamos la oración. Probablemente la fe de alguien esté fallando hoy. Probablemente no solo la fe, sino que hay alguien que está debatiéndose entre la vida y la muerte. Si usted cree que Dios puede sanar, si usted cree que Dios puede romper cadenas, si usted cree que Dios puede cubrir a su pueblo, si usted cree que Dios puede transformar, entonces es el tiempo de unirnos para orar y buscar el rostro de nuestro Señor. Jesús lo dijo: ustedes lo han convertido en cualquier otra situación. Ahora, déjeme compartirle algunas notas que tengo por aquí. Dijo, por ejemplo, alguien dijo esto sobre la oración: una iglesia que ora es el peor problema para el infierno. Es por eso que Satanás busca destruirnos y evitar que oremos. Ahora, ¿vamos a darle lugar? La pregunta es si nosotros vamos a darle lugar. Bueno, hace tiempo leí una historia que decía de que Satanás estaba buscando la forma de destruir la iglesia, y pues un día que estaban en culto hizo un gran desorden y murieron tantas personas. Ese día no ganó Satanás. Ese día almas fueron llevadas directamente, guardadas para la presencia de Dios. Otro día iban para otros bautizos y hubo una inundación, se ahogaron tantas almas. Entonces Satanás vio que con eso no le ganaba, pero comenzó a idear y dijo: si con eso no les puedo ganar, entonces voy a comenzar a poner frialdad. Voy a comenzar a distraerlos, voy a comenzar a quitarles lo principal, la oración, la devoción. ¿Y sabe qué? Así está ganando almas. Discúlpeme, pero hoy día tenemos gente que podemos volvernos, que publicamos fe en las redes sociales, pero que no tenemos fe en nuestros corazones. Hermanos, los que son de la iglesia saben que a veces les digo unas cosas un poquito duras, pero nuestra fe debe ser más que la que publicamos, debe ser lo ¿para qué? Para que cuando Cristo venga también seamos agradables ante los ojos del Señor. Por eso es necesario que usted y yo comencemos a velar. ¿Le vamos a dar lugar a que el enemigo nos separe de la oración? Sería la pregunta. Cuando el hombre obra, él está obrando. Pero cuando el hombre ora, es Dios quien está obrando. La única preocupación del diablo es mantener a los cristianos alejados de la oración. Él no le teme a los estudios, a las obras o a la religión sin oración. Él se ríe de nuestro trabajo, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Cuando usted ora al Señor, el enemigo tiembla.
Y por eso es que Pablo también oraba y decía, por esta causa doblo mis rodillas. Si usted está haciendo o sintiéndose vacío, queremos orar, queremos decirle que Cristo es esperanza y salvación. Ahora, ¿qué puede hacer una oración de una madre por su hijo que anda en malos pasos? Aquí hay hombres, aquí hay jóvenes, hay personas que me están viendo y que son la respuesta de Dios para la oración de una madre. La respuesta de Dios para la oración de un padre puede ser un esposo, que es la respuesta de Dios. Quizás hay hijos que durante toda su vida sus madres oraron y ellos todo el tiempo fueron rebeldes, pero un día conocieron y vinieron a los caminos de Dios. Lamentablemente sus padres murieron, ya no está, pero esa semilla dio fruto. Por eso, padres, no dejemos de orar, no dejemos de buscar. ¿Qué puede hacer una oración de un padre que se duele al ver a su hijo en las condiciones que está? Hermano, en las adicciones, ore para que les dé conforme a sus riquezas en gloria. Esto de las riquezas en gloria, pensemos en lo rico que es Dios, no solo en la gracia, sino que es todo. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que Él existe, porque Él la fundó sobre los mares, Él la creó. Yo recuerdo que como niños, como personas o como usted que me mira, que me oye, alguna vez ha pasado alguna limitación. Qué feo es vivir en limitación. Puede ser una económica, que es la que más nos afecta. Quiero contarle una historia que hace tiempo leí. Había una familia y en ese tiempo para el desayuno solo compraban un vaso de leche. El vaso de leche servía para alimentar a 10 hermanos. Oiga usted, con un vaso de leche, todos ellos debían tomar de ese vaso. Entonces tenían que tomar medido. Un día uno de esos niños fue llevado a otra casa, donde habían mejores condiciones. Le pusieron el desayuno, le pusieron el banquete, le pusieron el vaso de leche. Pero él volvió a agarrar el vaso de leche y solo tomó un sorbo de la leche. Cuando la persona lo vio, le dijo, pero ¿por qué no has tomado más? Es que él le respondió, es que en mi casa estábamos acostumbrados a tomar únicamente un sorbo de leche. El familiar sintió dolor y le dijo, aquí estás en un lugar donde hay abundancia, puedes tomar sin límites. Amigo, hermano, en Cristo estamos llamados a vivir sin límite. Sacíese de lo que Dios tiene para usted. Dele la gloria al Señor. Si en el mundo vivió escasez, vivió todo lo que lo llamaba a vivir una vida miserable, con Cristo, dice la palabra de Dios, que Él va a aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él tiene preparada una mesa sin límites. Yo no estoy diciendo que no vamos a pasar aflicciones, pero lo que sí estoy diciendo es que Dios va a obrar, hermanos. Por eso el apóstol oraba, por eso Pablo oraba y decía, yo oro para que Dios les dé conforme a las riquezas en gloria. Nosotros somos limitados, pero Dios no está limitado. Nosotros podemos estar limitados por el tiempo, por el espacio, por todo, pero Dios no está limitado. Él sigue siendo un Dios que rebasa cualquier expectativa. Ahora, ¿qué puede entonces hacer? Usted ore y vea qué es lo que Dios va a hacer. Yo oraba para que fuéramos fortalecidos, que recibiéramos poder. Hay una alusión, en el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La iglesia, lo que esto significa, en Hechos capítulo número 1, versículo número 8, Jesús les dice, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Espíritu Santo es poder. Y yo siempre lo menciono, que una de las formas griegas de escribir la palabra ahí de poder es dunamis, que tiene que ver con la dinamita. Es algo que se utiliza para romper las rocas más sólidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir? Que Dios llene a su iglesia, que Dios llene a sus hijos, que Dios responda a sus hijos, que les dé poder. Hay una roca fuerte parada enfrente de nosotros, el Señor la rompa. No seamos nosotros, sino que sea Dios obrando de manera poderosa. Estoy convencido que las oraciones suyas
o que mucha gente ha orado por ustedes cuando nuestras fuerzas se acaban, que mucha gente ha orado por mí cuando mi fuerza se acaba, pero Dios ha sido propicio. La oración tiene el poder de derribar las fortalezas enemigas, tiene el poder de levantar al caído y tiene el poder de hacer que aquel que está perdido pueda acercarse y pueda ser restaurado por el poder de Dios. Ahora, como iglesia del Señor, ¿qué vamos a hacer durante este tiempo para los que no podemos congregarnos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener tiempo de vacación? Al contrario, debemos orar, debemos doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, te estamos esperando tu promesa. La condición, Dios puede obrar a favor nuestro. La Biblia muestra más de una vez que a través de la oración grandes se conquistaron grandes